Bien, estoy grabándola también, por si acaso, ¿ya? A ver, vamos a ver, Martorelli acaba de ingresar, ya está. Listo. Entonces iniciamos nuestra clase en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Atentos, Martorelli, buenos días. Bien, se inicia nuestra clase, como dice su título, del Ochenio de Odría hasta el primer belaundismo, ¿no? Vamos a ver qué gobiernos han pasado durante ese tiempo, ¿ya? Tenemos la dictadura de Manuel Odría, que viene a ser los 8 años que se va a quedar. Él va a hacer una ley especial para quedarse, ¿ya? Bien, voy a hacer el resumen nada más porque este tema es bastante amplio, ¿ya? Si me escuchan, por favor. Entonces tenemos, en la dictadura de Manuel Odría tenemos la llegada al poder luego de derrocar al gobierno democrático de José Luis Bustamante Rivero, presidente de la Junta Militar, que gobernará desde 1948 hasta 1950. Encontramos que en el año 50 se inicia el gobierno constitucional al ganar las elecciones debido a su candidatura única. El lema de su gobierno fue hechos y no palabras. Estamos hablando de Odría, ¿ya? La libertad a la industria y el comercio la decreta en el mercado libre. ¿Quién? Odría. Llega a la misión Klein, que sugirió un nuevo sistema político presupuestal para reorganizar la hacienda pública. Asimismo, creó el Ministerio de Trabajo y Asuntos de Indígenas. Creó el Seguro Social Obligatorio del Empleado. Decretó el salario dominical para los obreros. Dio impulso a una política de grandes obras públicas, construyendo el Hospital del Seguro Social del Empleado, hoy llamado Edgardo Rebagliati Martins, el Hospital Naval Militar, las grandes unidades escolares, las grandes unidades vecinales. Unidades escolares como el Colegio Guadalupe, Mariano Melgar, ¿no? Varios colegios. Construcción del Estadio Nacional, construcción del edificio del Ministerio de Educación en el Parque Universitario. Concedió el derecho de sufragio a la mujer para las elecciones generales. Emitió la ley por tiempo de trabajo. Construyó el edificio del Ministerio de Educación. La jubilación para los cesados, la ley Célula Viva. Explotación del cobre en Toquepala a través de la Suter Perú Corporation. El hierro de Nazca fue explotado por la minera Marcona Mining Company. Creó el Centro de Altos Estudios Militares, el CAEM. Aparecieron nuevos partidos políticos como Acción Popular, Democracia Cristiana. Durante su gobierno estalló la Guerra de Corea, lo que le favoreció económicamente al Perú al producir un aumento en nuestras exportaciones de algodón, azúcar y otros productos. Declaró ilegal al partido aprista, proscribió a Haya de la Torre, pero este logró asilarse en la Embajada de Colombia. ¿Ya? Nadie más ingresa, estamos 3 alumnos, Dios mío. Bueno, después de esos 8 años de Odría, que ha hecho todas las obras que les he dicho, por supuesto que hay otras, pero estas son las más importantes, entra, después de los 8 años, Manuel Prado Ugarteche, de 1956 a 1962. Gana las elecciones gracias al respaldo político del partido aprista, motivo por el cual a la alianza APRA-Pradista se le conoce como la convivencia. En este tiempo se implanta la educación secundaria gratuita para la juventud peruana. Se incrementa el proceso de migración del campo a la ciudad. Quiere decir, toda la sierra y la selva se traslada a la costa, ¿ya? Se creó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que agrupó a 3 instituciones armadas. El Perú en este tiempo se adhiere a la Alianza para el Progreso, que era liderado nada menos que por Estados Unidos, ¿ya? Teníamos allí a John Kennedy, ¿sí? En Estados Unidos. También se rompen las relaciones con Cuba por el efecto de la Revolución Cubana. Ustedes no sé si habrán visto, habrán escuchado, sería bueno investigar un poquito porque en la Revolución Cubana es algo terrible. Les voy a decir que si ustedes escucharan los audios, vieran cómo las mujeres en estado con sus hijitos querían huir de Cuba y la policía cubana los ametrallaba y los pisoteaba.
horrible, horrible. Bien, en el año 62 gana las elecciones el partido aprista, pero las Fuerzas Armadas, argumentando que se habían evidenciado la voluntad de fraude en muchas partes, se depuso al presidente Prado el 18 de julio de 1862 y se formó una junta militar de gobierno presidida por el general Ricardo Pérez Godoy. La asonada golpista de Pérez Godoy tuvo el objetivo y fondo de evitar a toda costa el ascenso al poder del señor Víctor Raúl Haya de la Torre, que ganó las elecciones, pero fue anulada. Este líder histórico del partido aprista peruano nunca pudo ejercer como presidente, a pesar de toda su lucha desde cuántos años. Bien, es así que termina el año 62. En ese momento se toma, como les dije, la Junta Militar toma el poder luego de dar golpe al Estado de gobierno de Prado, impidiendo la ascensión del partido aprista. En esta primera fase fue presidida por Ricardo Pérez Godoy. Se formó entonces el estatuto electoral para las nuevas elecciones del año siguiente, implantándose una cifra repartidora. Se funda la Casa de la Cultura del Perú, hoy Instituto Nacional de Cultura. El 3 de marzo del 63 se reemplazó el gobierno de Godoy por Nicolás Lindey, que convoca las elecciones, siendo ganador de los comicios el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, de Acción Popular, muy joven él, quien asume el poder el 28 de julio de 1963. Fernando Belaúnde Terry, del 63 al 68, elegido como presidente, quiso resolver los problemas de La Brea y Pariñas, en posesión del famoso escándalo de la página 11, originando reacción del ejército con un violento golpe de Estado dirigido por el jefe de comando conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Juan Velasco Alvarado, que promulga la ley de elecciones municipales. Se vivió entonces un ambiente de libertad de prensa durante el gobierno de Belaúnde, una libertad de prensa, una ley de reforma agraria. Estamos hablando de Belaúnde, antes del ¿cómo se llama? Ahí están sus compañeros, muy bien. Están ingresando. Bien, entonces, se inaugura, ¿no? Dije, la ley de reforma agraria, construcción de carreteras La Marginal de la Selva, durante su gobierno de Belaúnde, la construcción del aeropuerto internacional Jorge Chávez a todo dar, la construcción de la residencial San Felipe en Jesús María. La deuda externa se incrementa en 270 millones, de 270 millones a 680 millones de dólares. Se emite la ley de cooperativas 15260, decreta la gratuidad en la enseñanza en todos los niveles, universidad, colegio. En agosto de 1968 se suscribe la entreguista, de acuerdo al Estado transnacional norteamericano, el Acta de Talara, entregándose a la transnacional la explotación del petróleo de La Brea y Pariñas y la reforma de Talara. Está ahí entonces el escándalo de la página 11, hecho que será detonante para tumbar a Belaúnde, débil en cuestiones militares. Él era un civil, por supuesto. El 3 de octubre de 1968 se produce el golpe de Estado contra Belaúnde, liderado por el general Juan Velasco Alvarado. Es así como llegamos hasta esta partecita, que es un resumen, como ustedes ven, que yo he hecho del tema, ¿ya? Ustedes lo tienen en su libro, El Ochenio del 48 al 56, Nuevas Fuerzas Políticas, la Coalición Nacional, Partido Demócrata, Manuel Prado Ugarteche, ¿no? Ahí tenemos las obras de Ugarteche también, y tenemos la Junta Militar del 62 al 68 con el gobierno de Belaúnde, ¿no? Bien, en esta parte tenemos unas hojitas que trabajar, ¿sí? No sé si trabajarlas o continuamos con nuestro libro. Mientras que como entran, mejor hacemos parte del libro, ¿ya? Las nuevas fuerzas políticas ya dijimos, Manuel Prado Ugarteche, ya, muy bien. Vamos a trabajar entonces esta cosita de la Junta Militar. Ya vamos a investigar un poquito acerca de la Junta Militar. Está ingresando ya la directora, por favor abran sus cámaras. La voy a aceptar, ¿ya? ¿Sí? Bien. La Junta Militar entonces, del 62, Belaúnde llega a la presidencia apoyado por la Alianza Democrática. ¿Quién habló?
Bien, vamos a repetir un poquito de Belaúnde. ¿Ya? Belaúnde llegó entonces a la presidencia apoyado por la Alianza Democrática, lo que resultó de la unión de Acción Popular y Democracia Cristiana. Una vez en el poder tuvo que hacerle frente a la oposición del partido aprista, ¿no? Y de la coalición 1. Belaúnde significó una alternativa ideal para todas las clases sociales en el Perú, que inauguró una nueva etapa asignada por la cooperación popular con la idea de cumplir su filosofía, la conquista del Perú por los peruanos. Esa era su filosofía, su lema. Inició entonces las obras de la carretera marginal de la selva, como ya dijimos, emprende también un ambicioso proyecto, lo cual comprendía la construcción del aeropuerto Jorge Chávez en toda su dimensión como debiera de tener a nivel de otros países, así como también la edificación de viviendas, hospitales y conjuntos de viviendas para las personas más necesitadas, ¿no? Así se construyen muchas unidades vecinales, las que conocemos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, la misión más grande fue el aeropuerto, que lo dejó como está ahora, ¿no? Está bastante bonito. Bien, en 1968 hizo pública la firma del Acta del Talara, lo que solucionaría un punto muerto entre el Estado peruano y la empresa norteamericana. ¿Por qué? Porque se le daba todas las concesiones sin que paguen un solo sol. Eso fue muy detonante, entonces es ahí donde las Fuerzas Armadas, ¿no? Van a tomar atención. ¿Por qué? Según ellos, se ha perdido la página 11. Esto es parte del contrato que generó el escándalo, lo cual culmina, pues, en el golpe de las Fuerzas Armadas. Tenemos ahí otra lecturita del Estadio Nacional. Vamos a hacerla también, ¿ya? Mientras que van ingresando, porque veo que no hay nadie. Bien, el Estadio Nacional dice, nuestro estadio está ubicado, sabemos que en el barrio de Santa Beatriz, cercado de Lima, junto al Parque de la Reserva, en la avenida Paseo de la República. Muchos periodistas deportivos la han llamado el Estadio Nacional José Díaz, debido al nombre de una de las calles que atraviesa este lugar, sin que este sea su nombre oficial. En este mismo terreno existía, en el año 1921, un estadio con tribunas de madera que fue obsequiado al Perú por la colonia inglesa con el motivo del primer centenario de la independencia. Ese antiguo estadio fue llamado Estadio Nacional y fue objeto de algunas ampliaciones que no fueron suficientes para el número de aficionados, que cada año pues se iba aumentando debido a la popularidad. Por eso, en el año 1951, el presidente de la Sociedad de la Beneficencia del Perú, de Lima, Miguel Dazo, alentó la construcción de un nuevo estadio para reemplazar este pequeño estadio nacional. El general Manuel Odría, presidente del Perú por esos tiempos, decidió apoyar esta iniciativa y alentó la construcción de este gran estadio para albergar campeonatos sudamericanos en el año 1953. Aproximadamente en octubre del 27 de octubre, ¿no? 61.000 espectadores llenaron las 4 tribunas para asistir a la ceremonia inaugural de la selección peruana, que no tuvo una actuación destacada en la primera Copa América. En el nuevo estadio de 1953, el único triunfo fue ante Brasil, que le ganamos 1-0. El 28 de julio de ese mismo año, día de la fiesta nacional, la selección goleó a Chile 5-0 con goles de Terry, Heredia y Drago. El marcador sirvió para un restaurador estadio que sería pues un 5-0. Este suceso importante fue la despedida de Lolo Fernández, que por esos tiempos cumplía 40 años. Cuando salió a la cancha para jugar el clásico frente a la Alianza en Lima, esa tarde la U ganó 4-2 con goles del homenajeado, y Lolo hizo que los hinchas bajasen para poder cargarlo, ¿no? Bueno, es una anécdota ante la construcción de un estadio que representaba, pues, en esos tiempos al sudamericano. Bien, hecha todas las lecturas, nos vamos a trabajar nuestras hojitas y encontramos la línea de tiempo y luego la retroalimentación. En la retroalimentación hago las preguntas y me imagino que ustedes que han hecho su lectura, ya trabajaron en casa,
me hacen las respuestas, ¿ya? Como estamos pocos, de todos modos, le dije a Kevin, abra su pantalla, Fabricio igual y nada. Bien. Continúo entonces, ¿ya? ¿Qué consecuencias provocó la guerra de Corea en el Perú? Aún con su pantalla, si no la pueden abrir, pueden participar. Kevin y Fabricio, por favor, ¿ya? ¿Sí? ¿Tienen voz? Yo los escucho, ¿sí? Bien. ¿Qué consecuencias provocó la guerra de Corea en el Perú? ¿Lo dije en la clase? Muy bien, Kevin, te felicito. ¿Alguien sabe? Kevin, Briana, Melissa. ¿Se verían afectados los sectores pesqueros? La guerra de Corea. La guerra de Corea. La guerra de Corea, consecuencias que provocó al Perú. Venta, acuérdense, comercio y economía que van a avanzar en el Perú, ¿no? Porque nos están comprando algodón, nos están comprando el caucho, nos están comprando el azúcar, una serie de productos que iban, ¿no? En esta guerra de Corea nos favoreció. O sea, el presidente pudo hacer muchas obras porque hubo ingreso de dinero, ¿no? Entonces, nos favoreció. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer comercio, ¿no? Y levantó nuestra economía. Número 2. ¿Qué nuevos partidos políticos nacen durante la década de 1950? Les dije, ¿no? ¿Recuerdan? Acción Popular, Alianza para el Progreso y Democracia Cristiana. Bien, continúo. ¿En qué consistió el régimen de la convivencia? El régimen de la convivencia, ¿en qué consistió? ¿Recuerdan? Alianza simbiótica entre el segundo pradismo y el APRA. Exacto, Prado y el APRA, ¿no? Esa convivencia, a pesar que eran enemigos al principio, luego se unen. Eso fue la convivencia, póngalo allí. Muy bien, señorita Pascual. ¿Qué significado tenía el acta de Talara? También vamos a verlo. Acabamos de verlo, creo, ¿no? ¿Qué significado tenía el acta de Talara? El sol. ¿Nada? Bien, les digo. ¿Qué significado tenía el acta de Talara? Fue una hoja, ¿no? Fue un acta de entrega prácticamente sin impuestos, ¿no? De la Brea y Pariñas a la Petroleum Company. Entre paréntesis ponen, se perdió de ahí la página 11, ¿ya? De ahí se perdió la página 11, lo que ya ustedes saben en qué fue la detonante, ¿no? Bien, las preguntitas del Estadio Nacional la van a hacer ustedes. Son 2 preguntas que no es nada, sinceramente, ¿ya? Entonces, vamos a ver nuestro verificando el aprendizaje y ahora sí, con puntaje, ¿sí? Todos ya ustedes saben qué es con puntaje. Sí. Primera preguntita, ¿ya? En torno a la denominada primavera democrática, ¿es correcto? ¿Es correcto? ¿Llega a su fin con el golpe de Manuel Odría? ¿Llega a su fin con el golpe de Manuel Odría? No. Primavera democrática. La primavera democrática, ¿tienes esa alternativa tú en tu libro, en tu hoja? ¿Cuál es la primera pregunta? En torno a la denominada primavera democrática, ¿es correcto? Interrumpida por el segundo militarismo, se inicia con el gobierno de Bustamante y Rivero, liquidó el oncenio de Leguía, llega con el fin del golpe de Manuel Odría, coincidió con la Primera Guerra Mundial.
¿Se inicia con el gobierno de Bustamante y Rivero? ¿Tienes esa alternativa? Primavera democrática, ojo. Sí, sí, está en la B. La alternativa B, esa es la correcta, pues. ¿Estamos Sí, de acuerdo? sí, Miss. Perfecto. Seguimos. Segunda pregunta. Según el sociólogo Aníbal Quijano, en la segunda mitad del siglo XX, socialmente el Perú, ¿qué pasó con el Perú? Allí hay dos respuestas, les comento, ¿ya? Está dentro de... No, en el libro no lo he encontrado bien, pero yo sí lo tengo en mi libro, ¿no? Dice, experimento de un proceso de cholificación, que un presidente hable eso de su pueblo peruano, ¿cómo va a ser posible, jóvenes? Es algo que todos los escritores de la historia lo han calificado, pues, de terrible, ¿no? Entonces, por eso yo no estoy poniendo esa alternativa, no la voy a poner jamás como correcta, aunque lo haya hecho un presidente, equivocado tal vez, o cegado quizás, no sé por qué, ¿no? Imposible. La respuesta correcta sería el impulso de la migración del campo a la ciudad. Impulso de la migración del campo, o sea, de la sierra, de la selva, hacia la costa. Es la respuesta más correcta que podríamos poner. ¿Cómo voy a poner proceso de cholificación? Increíble. A veces hay errores, ¿no? No creo que sea error de imprenta porque esto fue criticado por muchos historiadores, escritores de la época, ¿ya? Bien, esa es la pregunta 2. La pregunta 3. En el año 1952 se firmó un documento por el que se ratificaba la soberanía de las 200 millas del mar territorial. ¿Cuál sería? Acá hay varias. Fue un convenio en la Declaración de Santiago, ¿ya? La pregunta 3 fue un convenio en la Declaración de Santiago, letra B. Bien, las otras las hacen ustedes, ¿ya? Bien, yo me emociono y ya quiero realizar todo también. Qué barbaridad, esta profesora. Ya, bien, continuamos entonces con la pregunta 4. Pregunta 4, ¿ya? Los lineamientos de la economía liberal, ortodoxa y las recomendaciones que permitieron el crecimiento dinámico de la inversión extranjera en el ochenio se debieron a ¿qué? ¿Recuerdan que vino una misión? La A. Misión Kremer. ¿Segura? Misión Kemmerer. Ya. Tenemos ahí 4 presidentes que han pasado, ¿no es cierto? Tenemos a Odría, tenemos a Prado, tenemos a varios presidentes que han pasado durante esto. Las misiones, fue una Kremer, fue Clemen otra, la misión de la policía italiana, y la misión Klein. La última de las misiones que vino fue la Klein. A ver, mire usted allí. Fíjese. Yo quiero corroborar cada una de las preguntas para que no haya, ¿cómo se dice? Errores, ¿ya? A ver. Acá está, Miss. A ver. Acá dice, Odría desarrolló una política liberal influida por las recomendaciones del economista norteamericano Julius Clay, que llegó al Perú en 1950. En Misión Klein, ¿no es cierto? Sí. Ajá. ¿Está bien, señorita Pascual? Aclarado su respuesta, ¿ya? Continuamos. Siguiente pregunta. La reforma constitucional más importante del régimen odriguista fue... También lo dije en la primera parte. Uy, nos quedan 10 minutos, bien. ¿Cuál fue? El CAEM. Eso fue el CAEM. ¿Ya? La letra A. Ahora sí, a ver. La llamada convivencia significó... ¿Qué significó? Lo acabamos de ver. La D. La alianza política entre el segundo aprismo y el APRA. Exactamente.
¿Cómo? ¿Segundo aprismo y el APRA? No puede ser, es lo mismo. Aprismo y APRA es lo mismo. Hay un error ahí, no hay alternativa correcta, ¿se ha dado cuenta? A ver, fíjense bien. Alianza entre el segundo belaundismo y PDC, no. Entre el gobierno aprista y el aprismo, no. El Fredena, tampoco. Coalición APRA 1, ¿podría ser? Alianza política entre Aya de la Torre y Pedro Beltrán, tampoco. La respuesta correcta, APRA y Prado. Pónganlo ustedes con su lápiz ahí o lapicero. APRA y Prado. Esa fue la convivencia. ¿Estamos de acuerdo? Lo acabamos de ver hace minutos. ¿Sí? Perfecto. Pregunta número 7. El presidente Prado encargó la cuestión agraria cada vez más urgente por la presión demográfica en la sierra. Por eso realizó, ¿qué cosa? Lo que luego Belaúnde quiso hacer y lo ejecutó Velasco, si no me equivoco. A ver. De las alternativas, ¿cuál es, Fabricio? Tú que estás ahí. Kevin. Estoy leyendo, estoy leyendo. Ah, muy bien, muy bien. Ah, recién, ¿no? Oh, ya. Bien. Es que se nos pasa el tiempo, se nos va ahorita el Zoom. Ya nos avisó. ¿Ya encontraron la base de la reforma agraria, jóvenes? ¿Ya? Ustedes se demoran mucho. Base de la reforma agraria. Acuérdense que ahí se da la base, Belaúnde la quiere aplicar, pero como lo sacan del gobierno, ¿quién la aplica? Velasco Alvarado, ¿verdad? Esa ley de la reforma agraria viene de antes. Bien, la máxima obra vial del gobierno de Belaúnde al inicio de su primer gobierno fue, también lo hemos leído, la Marginal de la Selva. La Marginal de la Selva. Muy bien, señorita, la Marginal de la Selva, ¿no? Muy bien. Pregunta número 9. El gran auge económico de 1950 a 1952, que permitió al gobierno de Manuel Odría la construcción de numerosas obras públicas, colegios, estuvo originada por... ¿Cuál de las alternativas es correcta? Está pero facilito. La Ley de Seguridad Interior de la República. ¿Cómo? No. Acabamos de decir de qué se trató el gobierno de Odría y por qué hubo esa cantidad de dinero para que pueda hacer obras. Lo acabo de decir hace 3, 4 minutos, 10 minutos, 6 minutos. La D, Miss. Sí, el aumento significativo. Muy bien, Martorelli, la D. El aumento significativo de nuestras exportaciones, acuérdense. Azúcar, ¿no? Ceiba, algodón, etcétera, ¿no? Lo más importante, hasta minerales. Bien, pregunta 10. Bien, Martorelli, ya tienes tu puntaje. En su gobierno se inicia la construcción de la carretera Marginal de la Selva. ¿Sabemos de qué se refiere a qué? Belaúnde. Ah, Belaúnde, obvio, ¿no? Bien, este tema, como ustedes ven, ha abarcado desde el año 1948 hasta el año 1970 aproximadamente, ¿no? Miren cuántos años, lo hemos hecho muy rapidito y las preguntas en realidad no encierran todo el conglomerado, ¿no? Todo el conglomerado del tema, solamente muy poquitas, pero así son las cosas y sería bueno indagar un poquito más sobre el gobierno de Odría, el ochenio, ¿no? Sobre la convivencia. ¿Qué pasó en esa convivencia? Hubo muchos problemas. Persiguieron luego al señor Aya de la Torre, ¿no? Él tuvo que asilarse en la embajada colombiana, luego gana las elecciones prácticamente y la anula, ¿no? La anulan porque él no podía hacer un gobierno, era pseudo comunista, ¿no? Y no se origina en el Perú, sino en México. Ustedes saben que él hace su partido aprista en México. Es por ello que no lo aceptaban acá. ¿Ya? Esa es una de las razones.
y tenía, pues, aunque tenía, ustedes han visto que hace muy buenas obras, todos los años, cientos de niños de todo el Perú vienen al partido aprista a llevarse un juguetito, las mamitas a llevarse una canastita, ¿no? A pesar que ellos hacen obras grandes, hasta el día de hoy, en nombre de su líder, Aya de la Torre, lo hizo muchas veces Alan García también, pero no lo permitieron al señor Aya de la Torre ser presidente, por esos motivos políticos, ¿ya? Ideológicos. Bien, con ustedes entonces he culminado la clase de hoy. Espero pues que me manden la tarea pronto. Ustedes saben que parte de la nota, señor Kevin Paredes, es enviar la tarea. A pesar que yo la soluciono con ustedes, ustedes tienen que mandarme literalmente. ¿Por qué? Porque a nosotros también nos están supervisando la directora. Ya se retiró, creo, la directora. Como vio que ya terminé la clase, se retiró. Ella está en todas las clases, está supervisando que abran su pantalla. Miss, ¿por qué tal alumno estaba con la pantalla cerrada? ¿Por qué usted no le dice? Miss, no es justo, jóvenes. Nosotros también nos supervisan. Tenemos que inmediatamente mandar la nota de asistencia, mandar la nota de los trabajos y las notas del examen. Ya inmediatamente el otro día les di al toque nomás. Ya, entonces no crean que nosotros no trabajamos. Trabajamos duro también. Ustedes saben muy bien. Entonces, por favor, un poquito más de responsabilidad. Ya estamos en la última etapa ya. Ya terminamos ya. Ustedes ya se van a casita a prepararse para la universidad. Háganlo bien, por favor. ¿Ya? Cuídense bastante. Muchas bendiciones en su hogar y agradézcale a sus papitos por darles la oportunidad de continuar estudiando. ¿Ya? Cuídense mucho. Buenos días. Hasta luego, jóvenes. Hasta mañana, ¿sí? Hasta luego. mañana. Hasta mañana, jóvenes. Cuídense bastante, ¿ya?